Muy bien, vamos a seguir ahora en Canal E y vamos a saludar a Hernán Lechster, economista. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hernán, ¿cómo estás? Bueno, Bien, muy bien. un título inquietante, ¿no? Historia e intereses de los nombres que los componen, casi un preámbulo, ¿no? ¿Será parecido al preámbulo de la Constitución? De las provincias que la componen, dice eso. Contanos un poco a ver qué se viene. Bueno, a ver, si uno tuviese que mirar, primera cuestión, todavía falta un nombre clave, obviamente, de quién va al Ministerio de Economía. Esto ustedes lo saben bien y esto es una definición absolutamente central, porque lo que se ha visto hasta a estas horas es que aquella propuesta de dolarización que Milei planteó con tanto ahínco durante la campaña y previamente y demás, bueno, empiezan a aparecer algunos matices y el propio Milei ha empezado a hablar de eliminar el Banco Central, pero ahora no sabe si Ocampo va a ir al Banco Central o está dispuesto a adecuarse a esta nueva realidad. Y cuando hablamos de esta nueva realidad, ¿qué es? Bueno, que en principio no eliminaríamos el peso. Bien, hay un impedimento constitucional, da la impresión que el candidato electo se ha hecho cargo, digamos, de esta cuestión y dice, bueno, en la Argentina en todo caso vamos a liberar para que se pueda elegir entre pesos y dólares y qué mecanismo. Pero bueno, Ocampo y su paper y demás planteaba dolarización. ¿Quién será el ministro de Economía? Todavía no lo sabemos. Eso también está asociado a cuál es la propuesta de resolución de las LELIC. Y acá tenemos también un mundo de discusiones, porque básicamente estamos hablando de los ahorros de los argentinos y hay distintas propuestas en danza, pero yo diría que la definición de quién es finalmente el ministro de Economía está relacionado con qué propuesta hace en ese aspecto. ¿Y qué números barajas ahí? ¿Qué nombres estás barajando? Porque hay algunos, son confirmados, son reales, porque en este juego de la política aparece un nombre, pero el que viene es otro. Miren, yo creo que hay una disputa de poder muy importante respecto de cómo se resuelve esa cuestión y quién paga los platos rotos, por decirlo de algún modo. Entonces, me inclino a pensar que más allá de los nombres, las simpatías que puede haber, personales o no personales, en definitiva, es discusión de poder. Es decir, hay algún nombre que está diciendo, yo puedo traer fondos de Oriente Medio, por ejemplo, entonces, bueno, a alguno le gusta esa idea. Hay otros que dicen, no, más al estilo noventista, y miren, hay que agarrar y hacer una especie de plan Bonex, llámenlo como quieran, le cambiamos el nombre, qué sé yo, pero más o menos ese camino. Y esa es un poco y hay otros que le han dicho a los bancos, bueno, hagan su cargo ustedes, capitalícenlo en sus balances, o incluso le han dicho, convertimos las LELIC en encajes. Esto que parece tan sencillo y que uno diría, ¿qué significa? ¿Qué estás diciendo, Hernán? Bueno, que los bancos deberían pagar por los plazos fijos una tasa, la que está hoy, 120, 150, la que sea, pero no tienen remuneración por esa tasa, con lo cual harían percha, perdón el término técnico, pero el spread de los bancos, obviamente los bancos no quieren. Esta es la discusión que está detrás de toda esta... detrás finalmente de quién va a ser el ministro de Economía. Sí, detrás igual Milei con sus ahorros, si aparece un fondo de afuera, si lo hacen los bancos, bueno, ¿quién? Y es una disputa bastante complicada. Entiendo que el común de la gente no está en este debate, pero bueno, es finalmente lo que pasa. Igual Milei, al ser economista, él mismo dice que más allá de quién sea el ministro de Economía, las decisiones primero van a ser tomadas supervisadas por él. Esto dice. Porque en definitiva, allá de sus conocimientos en materia económica, es el presidente. Claro. Y además, porque ganó planteando como eje central esta cuestión, ¿no? Entonces, no... Ahí están... le entró una llamada. Justo, sí, ahora lo recuperamos. Vamos a hacer un poco, bueno, es muy cierto lo que dice Hernán, porque mientras más cerca estás de conocer los números de la economía, entendés que algunas de las propuestas, mientras te vas acercando a esa propuesta, de hecho el mercado lo está viendo, porque Mari, acordate que previo a las elecciones
tuvimos un dólar de 1.300. A las anteriores, a las elecciones generales, había llegado a 1.300 por el miedo de la dolarización. Hoy tenemos un dólar de 1.070. Con todo el tiempo que transcurrió y con toda la vorágine de que en aquel momento era una posibilidad concreta Javier Milei presidente, sin embargo, hoy es el presidente y el dólar no impactó a ese nivel. Y justamente no es la facción de Javier Milei la que quisiera tener un dólar tan tranquilo, sin embargo el mercado no está moviendo tanto la aguja, al parecer porque una corrida hoy no tendría demasiado sentido. A ver si lo tenemos, Hernán. Lo tenemos, Hernán. ¿Estás ahí, Hernán? Acá volví. Volviste. Sí. Continúa con lo que estabas diciendo, por favor. No, les decía esto, me parece que la discusión reside finalmente en Milei, más allá de sus conocimientos o en paralelo a sus conocimientos, ha ganado la elección planteando la dolarización, con lo cual no es una discusión de segundo orden. Diría que es neurálgica respecto de lo que sucede. Y es más, tenemos el mercado... Alguno puede decir un poco inquieto, sí. Para mi forma de ver, muy tranquilo respecto de la especulación que uno podía haber hecho previamente. Y creo que eso está relacionado con que Milei, una de las primeras cosas que dijo, y está vinculado con esto que estamos hablando, que es, no voy a desarmar el cepo, las restricciones cambiarias, hasta que no resuelva las LELIC. Y no va digamos, cuando conozcamos el ministro de Economía, es porque vamos a saber cuál es la propuesta para las LELIC. Y con eso vamos a saber, además, quién ganó esta pulseada. Hoy... Evidentemente, a mí me da la impresión, esto corre exclusivamente por mi cuenta, a mí me da la impresión que Milei históricamente es más vinculado a la mirada noventista de Carlos Rodríguez, que ayer habló de, bueno, que hay que hacer un recontrajuste, pero no hablaba del ajuste en general en términos fiscales, sino también de esta cuestión de la resolución de las LELIC. Con lo cual... Bueno, en los 90 fue el plan Bonex. Entonces me da la impresión que hay una inclinación más hacia ese lado, pero esto tómenlo muy con pinzas porque es una especulación mía, no tengo ninguna información precisa para decir quieren recorrer ese camino. Vos sabés que, Hernán, esto yo lo vengo escuchando bastante, el tema de esto, de la forma de reperfilar, de recalcular, de tomar una deuda en dólares para las LELIC y dejarla en dólares, esto previo a la dolarización, y la otra es la que vos planteás, ¿no? Son los ahorros de la gente, hagamos un plan Bonex, algo que le da mucho miedo a la gente. Ahora, por otro lado, es un gobierno, por primera vez, y es de lo que se jacta, gobierno libertario, donde la libertad irrestricta de la persona como proyecto personal, y mi proyecto personal en algún momento fue poner el dinero en plazo fijo, no tiene por qué ir en contra de su dogma inicial. ¿Cuál sería la reacción de su gente si el dogma inicial, el primer concepto, si hablamos de un dogma, está quebrado? Bueno, difícilmente acompañan eso, pero como es un escenario de especulación, yo diría, tomémoslo con pinzas de nuevo, porque las variables están sobre la mesa. Lo cierto es que algo pretenden resolver en esta cuestión para abordar lo que el propio Milei ha planteado como el principal tema a resolver, que son las LELIC. Si hubiese dicho otra cosa, diría otra cosa. Ahora, puede haber otra forma de solución, yo tal vez hubiese imaginado otro escenario, pero bueno, en este esquema y en un esquema donde pretenden ir hacia un camino, yo empezaría a tachar la dolarización a esta altura del partido. Empezaría a tachar la dolarización y diría un camino más vinculado a un esquema de convertibilidad, aunque haya cierta flexibilidad cambiaria, pero me refiero a una paridad de cambio muy alta, que es un esquema más parecido a la década de los 90. Por eso lo menciono. Claro, eso no es hoy, será cuando se liberaliza el mercado cambiario. Pero insisto, Milei dijo primero hay que resolver las LELIC. Insisto, las LELIC, estas formas que les planteé son las formas que en principio se han discutido en el último tiempo en el mercado. Quizás Caputo viene con otra propuesta. Desconozco, yo a esta altura del partido estoy tratando de ver cuál es la propuesta que tiene Caputo para el LELIC, todavía no la encuentro, ¿no? Así que sí, no puedo evaluarla. Probablemente después del 11 la vamos a conocer. Sí.
Sí, tal vez antes, yo qué sé, no sé cuáles son los pasos a seguir, porque de nuevo, esto de patear la pelota después del 10 de diciembre, que supuestamente era para que el ministro no lo desgasten, en realidad, desde mi óptica, tiene otra razón de ser. Es que todavía no han definido quién, digamos, va a pagar el costo de esa decisión. Claro. Bien, Hernán, muchísimas